Bendecidos hermanos, qué bueno es que podamos estar juntos para aprender la palabra del Señor, compartir la Escritura para crecer, para consolidarnos en el propósito del Señor. Cada vez que tenemos esta oportunidad de abrir las Escrituras, nos presentamos ante Dios en evaluación. ¿Sabía usted esto? Cada vez que usted lee la Biblia, abre la palabra, nos presentamos para ser evaluados por Dios. Porque la Escritura, según Pablo a Timoteo dice, es útil para enseñarnos, para corregirnos, para instruirnos. Entonces, sí o sí, la palabra de Dios siempre va a ser para nosotros evaluativa, una evaluación. Y desde allí vamos a empezar a ver que cuando nuestras experiencias están observadas o evaluadas ante la luz de las Escrituras, es cuando nos damos cuenta lo mal que podemos estar. Cuando empezamos a ver qué dice la palabra de Dios. El concepto del extravío de la iglesia moderna es la ausencia de la palabra de Dios. Y por esa razón es que muchas evidencias de pecado, de mundanalidad, de diversión humana se ha establecido dentro del seno de la iglesia con el único propósito de satisfacer al hombre. Pero hay un serio conflicto a la hora de ver si Dios es glorificado por lo que se hace. Entonces, la Biblia, la Escritura, es lo que nos somete a nosotros a una evaluación permanente. Porque cuando uno escudriña la palabra y cuando se da cuenta qué dice la Escritura acerca de la palabra, es allí donde nosotros debemos sentir o evaluarnos y saber que si estamos haciendo lo que es incorrecto, debemos corregirnos. Debemos dejar de hacer lo malo, aprender a hacer el bien y buscar entonces la aproximación y el acercamiento a un Dios legal, a un Dios justo, a un Dios santo. Como venimos enseñando todos estos miércoles acerca de la iglesia de Cristo, la vida, la conducta de la iglesia, el propósito de la iglesia, hoy vamos a profundizar más acerca de este tema. Así que voy a pedirles que ustedes que toman nota, que puedan armar sus propios bosquejos con la palabra, con los textos bíblicos, para que ustedes puedan recibir y tener el testimonio en el Espíritu de lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Así que vamos a hablar acerca de cómo es la iglesia. Ya hemos visto en estos días anteriores la identidad de la iglesia, comenzando por qué significa una iglesia, ¿sí? Y la iglesia es justamente la comunidad de todos los santos que han sido llamados, apartados para la obra y el propósito de Jesucristo. Hemos aclarado que la iglesia no es la capilla, el ladrillo o el edificio, ni tampoco es la institución, sino que hemos visto cuál es la característica de la iglesia. Entonces hoy vamos a profundizar otra vez, vamos a volver a hacer hincapié siguiendo la lectura de la Escritura, que es lo que nos revela qué es la iglesia. En un principio hemos visto de que la iglesia ya estaba anunciada y profetizada en el Antiguo Testamento, porque se mostraba como la asamblea o la reunión o la congregación de los santos. Ya Moisés tuvo una asamblea en pleno desierto. Siempre vemos nosotros que esa identidad de asamblea o de reunión tenía un fin puntual de agradar a Dios. Entonces, ese era un misterio que estaba oculto, que luego iba a salir a la luz. Cuando Cristo resucitó e impartió a la iglesia autoridad, la iglesia comienza a hacerse visible en el mundo porque era la iglesia que iba a tomar testimonio representativo
de las ordenanzas del reino. Entonces, para poder entrar en el tema de hoy, debemos preguntarnos, ¿es la iglesia el reino de Dios? Para la iglesia romana, la iglesia es el reino de Dios, pero en un concepto muy extraviado de las Escrituras. Para nosotros debemos entender de que el reino de Dios es muy amplio, porque hablar del reino de Dios es hablar del gobierno de Jesucristo, principalmente. Y la iglesia es parte o es el brazo ejecutivo del gobierno de Jesucristo. Se podría decir que la iglesia es el reino terrenal, pero no el reino en su totalidad, porque aún esperamos la manifestación del reino eterno. Pero el reino manifiesta en todo lugar donde hay expresión de gobierno, allí se manifiesta el reino de Dios. Por ejemplo, el mundo, el universo, sigue funcionando por la palabra de Dios. Todo sigue en su lugar porque hay un Dios que sostiene todas las cosas por su palabra. Ahí estamos viendo que se ejerce gobierno. Pero vemos también de que todo el sistema del mundo, todo el hombre, todo ser humano, también se maneja por lineamientos y bases gubernamentales, y que según la Escritura dice que solamente Dios ha establecido el gobierno. Todo gobierno ha sido constituido por Dios, más allá de que el hombre haga estragos con esa autoridad. Pero eso lo hemos aprendido en cuanto a lo que es la gracia común y la gracia especial. En la gracia común vemos nosotros a un sistema mundo que hasta tiene orden y gobierno en sí de todas las cosas, más allá de los resultados. Pero Jesús deja muy en claro acerca de qué es el gobierno de nuestro Dios, que esto es reino, ¿sí? Todo lo que hablamos de gobierno es reino. Vamos a ir a Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11, en el versículo 20, Jesús dijo lo siguiente: Mas, si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Acá Jesús está hablando del reino con lo que es autoridad y gobierno. La evidencia era la autoridad sobre el reino de las tinieblas. Entonces está mostrando de que el reino es el gobierno. En el capítulo 17 de Juan, el versículo 21, dice así lo siguiente: Ni dirán, helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Esto lo estaba hablando Jesús sin antes de hablar de la iglesia. Todavía la iglesia no había sido presentada en forma visible, pero ya el reino se está hablando de algo que es gobierno de Dios puntualmente. Pero entonces, ¿qué relación hay entre la iglesia y el reino de Dios? La iglesia es la expresión testimonial pública del reino de Dios, ¿sí? Ahora, hemos visto el miércoles pasado que hay una edificación. Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia. Eso lo vimos en Mateo capítulo 18. También hay un constructor. Jesús dijo, yo edificaré. También hemos visto nosotros una promesa: las puertas del Hades no prevalecerán. Hemos visto una advertencia de una amenaza: el Hades, peligro. Y todo esto lo vemos. La cita anterior era San Lucas. ¿Qué leí yo? San Lucas 17, 21. Ese era el texto, ¿sí? ¿Y qué vemos ahora? De que también hay una base, un fundamento, que es la confesión hecha por el Padre, por Pedro, una revelación que dio el Padre. Entonces, ¿qué encontramos aquí? De que la iglesia tiene una base original, que es la revelación que el Padre da a aquellos que entienden o reciben de que Jesucristo es el Señor, el gobernante, el gobierno, el que rige autoridad.
Muchos no perciben o no se dan cuenta de que verdaderamente la iglesia de Cristo la edifica Él. Y la iglesia de Cristo tiene una característica: es espiritual y es invisible. Ustedes, ¿cómo que la iglesia de Cristo es invisible? Claro que sí. Todas las cosas invisibles se van a manifestar a través de lo visible en representación de lo que no se ve. En el caso de la iglesia de Cristo es una sola iglesia, y es espiritual y es invisible, pero que luego se da a conocer, luego se manifiesta a través de la obra visible de nosotros, los que hemos sido salvados. Pero vamos a ver principalmente que la Escritura muestra la obra de esta iglesia visible manifestada en distintas analogías para poder entender. Por ejemplo, el apóstol Pablo enseña en 1 Corintios capítulo 12, tienen para anotar esos versículos, ¿sí? 1 Corintios capítulo 12, la iglesia como un cuerpo, la analogía de la iglesia de Cristo como un cuerpo, ¿sí? El cuerpo sin cabeza no tiene vida. Entonces, cuando hablamos de un cuerpo, estamos hablando del cuerpo de alguien. La iglesia como cuerpo ¿de quién? De Cristo. Cristo es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. Esta es una analogía para ilustrar la importancia que tiene cada cristiano en Cristo Jesús y el desarrollo y la función que tiene cada cristiano como miembro del cuerpo de Cristo. Este concepto se fue perdiendo a través de los años desde que la iglesia se hizo laica. Lo que es el laicismo es cuando el gobierno de la iglesia está únicamente centrado en el sacerdocio de los pontífices o los sacerdotes, donde únicamente ellos cumplen la función y la iglesia tiene una posición totalmente pasiva. Ese no es el modelo de la iglesia bíblica, puesto que la primera referencia es que la iglesia es un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Y cuando ustedes ven aquí acerca de los dones espirituales que hace referencia el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 12, que llega hasta el capítulo 14 inclusive, vemos nosotros que en todas estas cosas, dice el versículo 14, por resumir, vamos a leer el 13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, o sean esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber del mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. La idea de la iglesia cuerpo es revelar del apóstol Pablo la función importante, vital de cada cristiano dentro de la iglesia. Esto es lo que necesitamos empezar a ver. ¿Por qué mucha gente no valora la iglesia? Porque la ve como una institución, o la ve como una organización, o simplemente la ve como una relación social sin tener yo un compromiso. Todos los que hemos sido renacidos del Espíritu, todos los que hemos sido convertidos por el Señor a través de la salvación, tenemos identidad de cuerpo. Por eso es que no es posible que aquellos que digan que son hijos de Dios y que pertenecen a un cuerpo digan que no necesitan congregarse. ¿Por qué? Porque ¿cómo se va a nutrir la vida de un miembro si no está en un cuerpo? ¿Cómo va a tener el desarrollo de la vida útil, de los dones espirituales, de los regalos funcionales que Dios ha dado a través del Espíritu Santo para que la iglesia se nutra? Entonces, ¿cuál es la idea? ¿Cuál es la intención? Es que cada miembro cristiano aprenda a distinguir qué dones te ha regalado el Espíritu Santo para ponerlos en práctica dentro de la iglesia. Esto es lo que vamos a tener más adelante, un estudio acerca de los dones.
Son todos los dones vigentes, son todos los ministerios vigentes, son todas las operaciones vigentes. Uno empieza a ver hasta dónde hemos interpretado la Escritura como tiene que ser. Pero, por ejemplo, Pablo deja muy claro en su primera carta a los Corintios que dice que las lenguas y las profecías cesarán. O sea, está mostrando dos de tantos dones que hay de que iban a acabar, que iban a cesar, que iban a terminar. Entre otras cosas, tenemos que aprender nosotros de que la iglesia ya lleva 20 siglos de vida sobre esta tierra. Y hay actividades que son fundacionales y hay otras que son edificativas. Entonces, fíjense ustedes, si yo soy una persona que trabaja en la construcción y que trabaja para un arquitecto, y de pronto tenemos el plano del arquitecto y dice, vamos a hacer un edificio. Pero mi especialidad es hacer cimientos. ¿Cuándo cree que voy a trabajar yo? ¿Cuando está por empezar o cuando está por terminar el edificio? Al inicio, porque lo primero que se hace es hacer los cimientos. Yo termino de hacer los cimientos y terminé y me voy. Luego vendrá el que hace las losas, luego vendrá el que hace las paredes y termina por último el decorador, ¿no es cierto? Porque cada uno cumple una función. Entonces es entender que si yo terminé mi tarea de echar cimientos, ¿qué voy a hacer? Nada más. Mi tarea está terminada. Hay muchas cosas que me está trayendo luz el Señor y gracias a Dios en su misericordia me está enseñando a releer las Escrituras sin ningún tipo de anteojos místicos ni intencionados para hacer cosas que no son bíblicas. Pero allí es donde empezamos a darnos cuenta de que muchos hoy quieren poner cimiento cuando hace 2000 años ya Cristo lo puso. Y ya hay bases y cimientos que el apóstol Pablo dice que la iglesia se edifica sobre el fundamento de apóstoles y profetas. Entonces, en el siglo XXI no podemos echar ningún otro cimiento que el que ya está puesto. Es Cristo Jesús. Entonces, por esa razón, debemos empezar a entender de que la iglesia cumple funciones muy específicas en el tiempo, en la forma y en la operatividad que el Espíritu Santo de Dios está manifestando. Entonces, ¿qué podemos ver acá? Que dice la Escritura que todos fuimos bautizados por un solo Espíritu, en un solo cuerpo, y que se nos dio de beber del mismo Espíritu. Habla de la inspiración, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes de que la analogía de la iglesia cuerpo no es muy entendida hoy en día, y por esa razón es que no se ve la función ministerial y la utilidad de los dones, porque nunca se hace énfasis en esto. Ahora, cuando entremos a ver el tema acerca de los dones espirituales, el uso y la vigencia de cada uno de ellos, nos vamos a dar cuenta de que hay algo que el apóstol Pablo dice que va a prevalecer, principalmente el amor. Dice, yo puedo hablar en lenguas y tener toda ciencia, puedo tener toda profecía, pero si yo no tengo amor, nada soy. Y dice claramente que el amor es lo que va a perseverar. Y ese es el punto que la iglesia necesita entender, que la mejor forma de operar en el sentido de la voluntad de Dios es aplicando entre todos los dones, principalmente el amor. Segundo, puede anotar usted en vamos a Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Estoy dando citas para que usted haga también estudio personal en cuanto a esto. Romanos capítulo 12 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, que cada cual que está entre vosotros,
que no tenga el más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Cada uno ha recibido algo de parte de Dios. ¿Hasta acá vamos bien, hermanos? Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así está hablando en forma analógica, sí, está hablando una analogía, un ejemplo. Así, dice el apóstol Pablo, nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Los unos de los otros. Cuando hay cristianos que entienden esta analogía, cuando entienden cuál es la relación de amor que debe haber entre unos con otros, es cuando empezamos a darle un sentido vital a la orden de nuestro Señor. Su voluntad, comienza diciendo Pablo, es buena, es agradable y es perfecta. Entonces, desde el plano, un hijo de Dios, lo primero que debería saber es cuál es el regalo que el Espíritu Santo de Dios me ha dado. ¿Cuál don o dones me ha dado el Señor a mí? Todavía hay muchos cristianos que no saben qué don tiene o cuál es su don. Y algunos dicen, pero ¿cómo hago yo para saber cuál es mi don? Y todas esas cosas la Biblia nos enseña. Y también el consejo de Dios para saber cómo hacer para descubrir mi don. Porque cada cosa que nosotros recibimos es para usarlo y ministrarlos unos a otros. Un concepto muy equivocado es pensar que los dones espirituales son para mostrar al mundo el poder. Y eso no es así. Los dones son regalos de Dios para crecimiento de la iglesia. La iglesia crece con los dones. Incluso hay dones que son ministeriales, que son solamente 5: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Son dones ministeriales que sirven para la edificación de la iglesia. Y allí entre esos 5 están los evangelistas, que en la iglesia por lo general lo mandan los evangelistas afuera al mundo, cuando no es la tarea del evangelista ir al mundo, sino todo lo contrario, para edificar la iglesia de Cristo. ¿De qué manera? Enseñando el evangelio del reino de Jesucristo a los santos, a los que el Padre los ha engendrado y han sido renacidos y ahora están en el reino, necesitan conocer lo que es el reino. Por esa razón es que la iglesia cumple funciones muy importantes. Así que la iglesia es vista primeramente como analogía del cuerpo. Efesios capítulo 4, también el apóstol Pablo hace referencia a lo que es la vida de la iglesia como cuerpo. Dice el versículo, vamos a leer del 1, y yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, solícitos en guardar en la unidad del Espíritu el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Siempre habla de que a cada uno hemos recibido algo de parte del Señor, los que pertenecemos a la iglesia de Jesucristo. Entonces acá empieza a mostrar el apóstol Pablo la importancia de entender que yo soy miembro del cuerpo de Cristo y que tengo una función que el Señor me ha dado por gracia. Y si tengo una función que Él me ha dado, una operación que tengo que hacer, sé que tengo que rendir cuenta algún día por lo que Él ha recibido y cómo lo he usado. Por eso, hermanos, no se duerma una siesta si usted dice, yo no sé para qué soy salvo, o cuál es mi don, o qué es lo que tengo que hacer.
¿Y saben qué hacíamos nosotros cuando éramos adolescentes? Nos daban los estudios, los dones y nos ponían la hojita, ¿no? Anoten qué don tiene usted. Entonces todos poníamos el don de servicio. Zafamos, ¿no? Pero hay una frase que no es bíblica, pero es buena de resaltarla, que dice: todo siervo que sirve, sirve, y todo siervo que no sirve, no sirve, ¿no es cierto? Entonces el problema está en el que yo digo, estoy para el servicio, pero no sirvo. También eso es pecado. Entonces es necesario saber que los dones lo descubrimos cuando lo practicamos. Si yo practico algo y no resulta, ese seguramente no es mi don. Pero yo voy a practicar porque voy a tratar de ver la función en la cual mi vida es bendición para otros y para edificación del cuerpo de Cristo. Pero todos hemos recibido. Ahora fíjese usted el versículo 11. Él mismo, hablando de Jesucristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación de ¿qué cosa? Del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Otra vez aparece la imagen analógica del cuerpo. Esa analogía del cuerpo, la iglesia un cuerpo. No hay un solo miembro, sino muchos miembros en un solo cuerpo. Es la función que nosotros tenemos. Entonces, desentierra, hermano, el don y el talento que Dios le ha dado. Y la función, si usted sabe cuál es y no la está utilizando, o si usted no sabe qué es lo que tiene, comience a orar y comience a buscar para empezar a servir al Señor, porque usted sirve a Jesucristo, que es la cabeza. Número 2, la iglesia es vista también como un edificio, una edificación, pero no del ladrillo, sino de nosotros mismos. Hablando siempre de ¿qué? De la analogía, de lo que se puede utilizar como un ejemplo para entender estas cosas. Por ejemplo, 1 Corintios capítulo 3, versículo 10, dice así el apóstol Pablo. 1 Corintios 3:10, conforme la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Note usted que Pablo dice, yo como perito arquitecto puse el fundamento y yo después edifico encima. ¿Así dice? No, otro edifica encima. Funciones ministeriales de acuerdo al propósito de Dios. Y dice acá, otro edificó encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Ya hay una base, ya hay un fundamento. Ya tenemos el cimiento establecido por los apóstoles y los profetas. Esa base y ese fundamento se lo ve y se lo revela en las Escrituras como la doctrina de los apóstoles. Acá Pablo está haciendo hincapié de que la iglesia también es como un edificio. Hay un fundamento, Cristo, pero también debemos sobreedificar sobre Cristo. En ese contexto, dice el versículo 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Nadie, absolutamente nadie puede poner otro fundamento. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí esta noche? Quiero ver las manos bien arriba. ¿Cuántos dicen, yo soy un hijo de Dios? Muy bien. Usted sabe que tenemos ya nuestro fundamento, Cristo. Ahora, ¿qué es eso? ¿Qué es que Cristo es tu fundamento? Ahí empezamos a hacer largo el silencio, ¿no? Porque decimos, sí, Cristo es mi fundamento, pero ¿qué es el fundamento? Todos sabemos que Pedro recibió por revelación del Padre de que Cristo es el Señor y Jesús dijo, sobre esa confesión edificaré mi iglesia, sobre esa roca, ese fundamento, esa palabra. Esa revelación de palabra. ¿Por qué? Jesús dijo, Padre, yo les he dado tu palabra. Y ellos la recibieron. Y el mundo por eso los aborrece. La palabra de Dios, que es Cristo mismo, Él es el verbo. Es el fundamento que nosotros tenemos.
Ninguno de nosotros puede tener ningún problema de decir que Cristo es nuestro fundamento, pero muchos cristianos tienen problema en cuanto a la palabra. Discuten, pelean, no están de acuerdo. Y ahí es donde empezamos a ver quiénes son los que verdaderamente tienen su vida fundamentada en la palabra de Jesucristo. Por eso dice la Escritura, fíjense, versículo 12, si sobre este fundamento, hablando de Cristo, alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada cual sea, el fuego la probará. Dice, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, no está hablando aquí de pérdida de salvación, él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Que hay una evaluación de la actividad de la iglesia teniendo a Cristo como fundamento. Pero fíjese usted, el versículo 10, cuando está hablando de que Él pone el fundamento como perito arquitecto, otro edifica, dice, pero cada uno mire, ¿qué cosa? ¿Cómo sobreedifica? No qué sobreedifica. No es el problema que usted edifique en oro, en piedras preciosas, en plata, en heno, en madera o en hojarasca. El problema no es qué, sino cómo. Cada uno mire cómo sobreedifica. Y ese es el punto en que muchos equivocan y yerran el camino. ¿Cómo? ¿Cómo sobreedifico yo? ¿Qué estoy haciendo con la base principal que es Jesucristo? Pablo en Efesios capítulo 2 vuelve a tomar analogía de la iglesia como un edificio. Primero lo hizo como un cuerpo, pero también muestra como un edificio. Efesios capítulo 2 dice el versículo 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Ven que está hablando de una edificación y que Cristo vuelve a aparecer aquí como el cimiento, la piedra principal? En quien todo el edificio, ya Pablo sale de lo que es la idea cuerpo y empieza a mostrar como un edificio. No se olvida de que todo lo que se ve en la Escritura es tipología de Cristo, todo. Entonces aquí Pablo dice, edificados, y vuelve a decir el versículo 21, todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo para el Señor. No habla del ladrillo, no habla de la pared, habla de nosotros edificándonos para ser un templo santo para el Señor. Otra vez vuelve a mostrar la importancia de ser miembro de la iglesia de Jesucristo. Número 3, la iglesia es vista también como la novia, mostrando lo que es analogía. Vemos en el capítulo 5 de Efesios que es presentada como la amada del Cordero. Capítulo 5 de Efesios dice desde el versículo 21, someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén sujetas a sus maridos. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de que presentársela a sí mismo una iglesia como
gloriosa, que no tuviese manchas, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin manchas. Vuelve a hacer otra vez énfasis a la iglesia, pero esta vez ya no como un cuerpo, ya no como un edificio, sino como una esposa. Entonces es amplio el concepto de la iglesia. En este caso está hablando de sumisión, de obediencia y de conducta. Conducta de santidad, conducta de una mujer irreprochable, de una mujer que testifica honra a su esposo. Este es el concepto más claro porque dice que el propósito de por qué Cristo murió en la cruz del Calvario por su iglesia era para santificarla, fíjense ustedes, para santificarla, purificándola por el lavamiento del agua por la palabra. ¿Sí? Por eso es que no puede ser que alguien diga que es de la iglesia de Cristo y no agarra la Biblia en todo el día. O algo anda mal, o no está teniendo una buena relación con el Señor. La palabra debe ser para nosotros en un momento del día lo más necesario. Hay cristianos que no tienen conducta de escudriñar la palabra, de leer la palabra. Hay cristianos que simplemente dicen, cuando vaya a la iglesia, llevo la Biblia para buscar el versículo. Y esa no es la idea. Esa no es la conducta. ¿Por qué? Porque la manera en que nosotros somos purificados, porque Cristo viene a buscar una esposa santa, sin manchas, quiere decir limpia. La manera de purificarnos nosotros es a través de la conducta en la palabra de Dios. ¿Han tenido su bañito espiritual hoy, hermano? ¿Ya se dio un chapuzón espiritual? La palabra de Dios nos purifica, nos presenta sin mancha. ¿Qué pasaba si hoy venía nuestro Señor? Fíjense ustedes, no es condición de salvación. Si yo leo la palabra me salvo. No. Yo leo la palabra porque me salvó el Señor. Porque no buscamos del Señor. Porque antes no teníamos intención. Ni siquiera la entendíamos, era locura para nosotros. Pero habiendo recibido el Espíritu de Cristo en nosotros, que es el Espíritu que nos vivifica, el que nos da luz, el que el Espíritu Santo nos trae testimonio a nuestro espíritu, leer la palabra es para nosotros ahora un deleite. Por eso es que pregúntese, ¿cómo es usted en cuanto a la relación con la palabra? El propósito es lavándola por el agua que es la palabra. ¿Cuál es el fin? La palabra de Dios tiene un fin aplicativo a nuestras vidas. ¿Cuál es? Versículo 27. Para presentársela a sí mismo una iglesia como gloriosa. ¿Qué hace la palabra en la vida de un cristiano? Empieza a resplandecer gloria de Dios. Porque ¿qué es la gloria de Dios? Es la dignidad pura de nuestro Dios. Cuando alguien empieza a entender lo que la palabra de Dios testimonea sobre nosotros, sobre la obra de Cristo, aplicándolo a nosotros, la iglesia empieza a tener gloria. Vio que cuando entra una novia al altar vestida toda de blanco, así, creo que hay una canción que dice blanca y radiante va la novia, dice, ¿no? Ahora, ¿por qué hace referencia a eso? Porque dice que es impactante ver la blancura de ese vestido mostrando lo radiante que está. Esa ilustración cultural de un vestido blanco no es otra cosa más que la dignidad de una persona delante de Dios. Hoy en día hasta personas que no tienen relación y conducta de su propio sexo, sino que cambian su sexo, se pueden casar de blanco también. ¿Sabían ustedes? Y no quiere decir que eso sea el símbolo de pureza. Entonces estamos hablando principalmente de una actitud digna ante los ojos de Dios. ¿Quiénes son los únicos que pueden presentarse gloriosos, santos, sin mancha y sin arruga en todo el universo? Es la iglesia. No hay nadie más. Por más vestido blanco que se pongan muchos, no hay manera. Porque la santidad solamente proviene de Dios. Y acá vemos nosotros que el fin es presentársela a sí mismo
Él mismo se la presenta, Él mismo se trae a la iglesia delante de Él. Como sin mancha, sin arrugas, puro. Una iglesia santa, gloriosa, dice la Escritura. Amén. Y Apocalipsis 19 tiene una relación con esto porque es la visión que Juan tiene en la isla de Patmos sobre el momento de las bodas. Apocalipsis 19, el versículo 7 y 8 dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. El atavío de la esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino. ¿Cómo me gusta resaltar esta palabra? Se le ha concedido. ¿Sabe qué significa se le ha concedido? Se le ha autorizado, se le ha provisto. Qué hermoso, ¿no? ¿Cómo nosotros podíamos presentarnos puros delante de Dios si no teníamos esa naturaleza? Es el Padre el que ha concedido, el que nos ha provisto, el que nos ha dado la posibilidad única, irrepetible y gloriosa de presentarnos santos, puros, sin manchas, gloriosos delante de nuestro amado. Amén. Es la obra, es la redención aplicada en cada uno de aquellos que el Padre había escogido para salvación. Dice el versículo 8: y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Entonces estamos viendo que la iglesia tiene distintas expresiones de analogías en las Escrituras. Vemos la iglesia como cuerpo, la iglesia como un edificio, la iglesia como una novia. También vemos nosotros que la iglesia, el apóstol Pablo hace referencia a esto y también el salmista David, la iglesia como una familia. Vamos al Salmo 68:6 y vamos a ver un versículo muy importante, muy revelador de lo que hace nuestro Padre cuando nosotros estábamos desamparados. Salmos 68:6 dice así la Escritura: Dios hace habitar en familia a los desamparados. Acá hay un hermano que amo mucho y que él siempre me dice: yo encontré a mi familia en ustedes. Y es muy lindo saber eso, es muy lindo escuchar eso. Y saben, hermanos, la Biblia no dice que la iglesia es un club social. Y hoy en día muchos buscan un club social, pero no quieren tener relación de familia. Mire, yo me crié en una iglesia familia. ¿Por qué? Porque casamiento que había, participamos todos. Cumpleaños que había, participamos todos. Cualquier acontecimiento, agasajo que había, participamos todos. Todos veníamos con los sandwichitos, las milanesas, con las empanadas, con las pizzas y participábamos. Está tan fría la iglesia que se terminó ese tipo de fiesta. Ya la iglesia no es familia. La iglesia simplemente es la iglesia. Pero yo hago mi fiesta con mis amigos y familias. Yo, por cuestión de ética, a muchos que he casado, o mejor dicho, que Dios me ha permitido dar la bendición matrimonial, tuve que decirle: mire, yo voy a quedar hasta aquí nomás, usted haga su fiesta. Como no participa la iglesia, yo tampoco iba a participar. ¿Me está entendiendo? Entonces yo les bendije, todos los amo muchísimo, mi hermano, pero como la decisión es familiar, yo prefería decir: sigan allí. ¿Se entiende? ¿Cómo me gustaría, hermanos, que en algún momento vuelva otra vez el sentido de familia? Yo no tengo familia más que ustedes, hermano. ¿Es verdad lo que le estoy diciendo? No tengo familias. Parientes tenemos,
Pero familia, en quien yo me sienta feliz de estar, son ustedes, es la iglesia. No sabría hacer otra cosa. Pero qué bueno es que empecemos a sacarnos contaminaciones del mundo y empecemos a valorizar qué importante es reír con los que ríen, llorar con los que lloran de la familia de Dios. Estamos tan insensibles a las cosas del Señor que a lo mejor ustedes no saben si los ancianos Nasif o los ancianos Oliva o algún pastor o algún matrimonio de la iglesia ha estado pasando momentos difíciles. Porque la institución se apoderó de la familia. Es lo que nos pasa y la lucha que tenemos los padres del siglo XXI con el sistema mundo de que ya no hay diálogo en la casa. ¿Por qué? Porque uno se sienta a charlar y cada uno tiene sus computadoras, ¿no? Entonces pareciera que tenemos que ceder a este sistema. Y entonces si yo tengo que decirle a mi esposa qué linda que está hoy porque se ha vestido bonita, entonces yo me voy y le escribo a ella, qué linda que estás, mi amor. Y la tengo al lado. No entiendo cuál es la relación, si es acercar o separar. Yo creo que esto que uno dice, estar comunicado es acercar, es peor. Porque yo con Eduardo podía tener una relación de amistad y abrazarnos y decir, ¿cómo estás, hermano? Pero ahora es más fácil mandar un mensaje de texto, ¿no? Y decir, ¿cómo estás, hermano? Que eso creo que todos nosotros hemos sido absorbidos. ¿Y qué necesitamos? Entender que la relación familia es expresión de amor. En una familia debe haber consejos, debe haber sabiduría, en una familia debe haber disciplina, en una familia debe haber méritos y logros, en una familia debe haber orden. Si nosotros vemos de que la iglesia en analogía se presenta como una gran familia de Dios, nos podríamos preguntar, ¿por qué razón nos cruzamos en la calle con hermanos de esta o de otras congregaciones y no nos saludamos? Yo a veces pienso que en verdad soy invisible, pero me fui a ver el espejo y no. Soy visible, hermano. Pero cuando uno dice, es como que quedas así, ¿no? ¿Estás por saludar? Y pasó. ¿Cuál es la relación? La familia de Cristo no debe ser vista como tu familia. Porque si tu familia hay problemas que se manifiestan por envidias, por orgullos, por soberbia, por competencias, por deslealtades, porque ¿saben cuántos hermanos se han hecho juicios por propiedades? Esa no es la familia de Dios, esa es tu familia. Que fuimos separados para pertenecer a la familia de Dios y la conducta debe ser diferente. Por eso la iglesia primitiva tenía una conducta diferente. ¿Cómo es posible, hermanos, que digamos somos de la iglesia de Cristo, pero no tolero a mi hermano? Y cuando hay reprensión y corrección, la Escritura dice, Hebreos capítulo 13, Hebreos dice, el Padre al que recibe por hijo, lo azota. Yo no quiero que me estén azotando, pero es que si no te azotamos, no te muestro quién es autoridad, no te muestro quién es orden, quién es respeto, y si no querés disciplina, bien cabe la palabra bastardo, sin padres. Pero la palabra de Dios, no invento esto, la Escritura, usted la tiene ya en su mano. Dice, el Padre a quien ama, disciplina. Y esto es
una identidad de iglesia familia. ¿Por qué? Porque cuando hay torpeza, como cualquiera, yo cometo torpezas, todos necesitamos corrección de parte del Señor. Allí es donde la palabra de Dios nos corrige. Les voy a leer un versículo de Hebreos. Hebreos 12, dije 13 yo, Hebreo capítulo 12. Mire lo que dice el versículo 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Al contrario, ¿no? Cuando nos disciplinan, nos corrigen, no es para nada placentero, no es un gozo. Pero ¿cuál es el fruto? Pero después da fruto como apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. La corrección de parte de Dios para nosotros no sería posible si no tenemos mentalidad, identidad de familia. ¿Saben la gente que dice, yo pertenezco a la iglesia, pero no acepta una disciplina y corrección? No es aquel que recibe o entiende lo que es ser familia. Imagínense si yo cada vez que tengo que educar a mi hijo o a mis hijos y corregirlos y disciplinarlos, si me dice, ya no te quiero, me voy de la casa, me voy a buscar otro papá. Esto no es legal. No es normal, no es natural. Pero ¿han notado que en este último tiempo hay cristianos que van de iglesia en iglesia? Esa relación es peligrosa, porque cuando hay una convicción, cuando hay una aceptación de la autoridad y del gobierno, la Escritura dice que es la expresión de amor a través de la disciplina. Por eso dice el versículo 7, si soportáis la disciplina, porque hay que soportarla, ¿no? ¿Sí o no? Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? ¿Saben que hay hijos que hacen berrinches para que el padre los discipline? Llama la atención con eso, ¿no? Por lo menos saber que mi papá se ocupa o se preocupa por mí. Hay padres que dicen, no hay que decirle nada a los hijos porque se trauman. Es al revés. Se trauman porque no le dicen. ¿Por qué? Porque todos nacemos por naturaleza necesitando disciplina. ¿Usted nunca ha visto la gallina con los pollitos? ¿Sí? ¿Vio que a veces la gallina le pega un picotazo en la cabeza al pollito porque está haciendo tonteras? ¿Vio o no vio eso? La naturaleza lo muestra. La misma naturaleza muestra que hay disciplina. Pero la iglesia moderna, la iglesia humanista, no considera esto porque creen que la iglesia es un lugar donde yo ejercito mis derechos. Y no existe derechos en la iglesia, sino responsabilidades. ¿Vamos bien hasta acá? Acá compara el Señor, ¿no? Diciendo, porque si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. Fíjense ustedes, ¿por qué no obedecemos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? La iglesia no tan solo es un cuerpo, no tan solo es un edificio, no tan solo es la novia, sino que también es una familia. Hablábamos esto con los hermanos los lunes, el año pasado creo que tocamos esto. Y decían, qué difícil que es
aplicar disciplinas bíblicas en este tiempo moderno. Es muy difícil. Alguien comete un pecado y la Escritura nos autoriza a disciplinar bíblicamente. Pero esa persona dice, yo no me someto a esa disciplina. Me voy a otra congregación y allá es Gardel. ¿Sí o no? Ya lo ponen a predicar, lo ponen de consejero, le ponen todo. ¿Cuál es el punto? El pastor dice, ay, qué cosa, no pude disciplinar. Y el otro dice, ¿viste? Hermanos, ¿por qué sucede eso? Porque el concepto de iglesia está totalmente desvirtuada y lo único que se ve es la iglesia local. Déjeme decirle que la iglesia de Jesucristo es una, es espiritual y es invisible, que se hace visible a través de lo que nosotros hoy conocemos como iglesias locales. Usted verá a Pablo escribiéndole carta a la iglesia de Éfeso, a la iglesia que está en Corinto, a la iglesia que está en Galacia, a la iglesia que está en Roma. Esas expresiones de iglesias son iglesias locales visibles. Pero la mejor analogía que nosotros podemos tener es el alma. ¿Usted ve el alma de una persona? ¿Han visto el alma de una persona? No, el alma en pena, ¿no? Que anda por allí llorando. El alma es ¿cómo? Invisible. Pero ¿qué vemos? Que el cuerpo se expresa, o mejor dicho, el alma se expresa a través del cuerpo, a través de las emociones, a través de la conducta, a través del carácter, a través de la forma de vivir de la persona. Pero el alma no la vemos, pero todos sabemos que tenemos un alma. La iglesia local es la expresión visible, es el cuerpo de la iglesia única e invisible de Cristo. Así que no todos los que están en la iglesia son de Cristo. Yo puedo ser miembro de una iglesia local, pero no ser miembro de la iglesia de Cristo. ¿Cuál es la evidencia? No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Eso lo dijo Jesús. ¿Por qué? Porque yo no los conozco. El Padre me dio a los que iban a ser salvos y yo les puse nombre, yo los conozco, pero hay otros que no los conozco. Pero Señor, en tu nombre hicimos esto. Sí, eso fue la iglesia local, miembro de la iglesia local, pero yo no te conozco. Así como tampoco se puede decir que soy miembro de la iglesia de Cristo y no pertenecer a la iglesia local. Porque ¿cómo aplico yo, miembro de un cuerpo, ladrillo vivo, piedra viva de una edificación espiritual? ¿Cómo es que yo aplico que soy la novia, la esposa del Cordero y ando sin tener ninguna relación con nadie? ¿Cómo explico yo que soy la iglesia de Cristo que se manifiesta como una familia, pero no quiero tener relación con nadie, ninguno de mis parientes? Hay un serio problema. Por eso, hermanos, es que una de las grandes manifestaciones contrarias a la iglesia de Cristo es el modernismo que nosotros estamos atravesando. Cuidado, hermanos. Porque cuando alguien dice que ama a Dios y no ama a su hermano, el amor del Padre no está en él, dice la Escritura. Amar al hermano significa estar, compartir, edificarnos, suplir la necesidad, usar el don que Dios me ha dado para que mi hermano sea edificado. ¿Me está entendiendo? Hay hermanos que han confundido esta verdad. Cuando yo capturo enseñanzas de internet sin tener mis bases bíblicas bien sólidas, seguramente voy a ser extraviado. ¿Me está entendiendo? Debemos tener palabra de Dios como base y como cimiento de nuestra fe. Y eso es lo que nos lleva a nosotros a poder entender. También la iglesia es vista como una milicia, como un poderoso ejército del Señor. Pablo enseña en Efesios capítulo 6 que nosotros somos revestidos de la armadura de Dios, porque ¿qué es lo que hay? Hay una guerra espiritual, hay una confrontación. Todos los días tenemos lucha, hermanos. Y la iglesia tiene que tener milicia. La iglesia tiene que sentirse que también somos el poderoso ejército de nuestro Dios viviente. Amén. ¿Se da cuenta que hay tantas cosas para poder
percibir y entender acerca de la iglesia de Cristo? Como dijimos, la iglesia es la expresión de la analogía del alma. No podemos ver el alma de las personas, pero podemos saber que toda persona tiene un alma y se expresa a través del cuerpo, a través de la conducta, a través de la vida. O sea que lo invisible se manifiesta a través de lo visible. ¿Cómo es que Cristo se expresa a través de la iglesia? Es cuando nosotros oímos su voz y obedecemos el propósito que nos ha dado. Por eso, hermano, no se puede decir que soy cristiano y no amar la iglesia. Tengamos cuidado con esto. Si bien es cierto, hay muchas cosas que corregir. Por ejemplo, una de las cosas que debemos corregir es esta. ¿Cuántas veces dijimos que dentro de la iglesia está el trigo y la cizaña? ¿Sí o no? Y hemos leído mal. Porque cuando Jesús explica, dice, el campo es el mundo. No dice la iglesia. El campo es el mundo. En el mundo hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. Pero no es dentro de la iglesia, hermano. Porque en las congregaciones hay cristianos y hay mundanos. Eso sí. Pero en la iglesia de Cristo no puede haber cizaña. Porque Él es el Señor de la iglesia. Las puertas del Hades no pueden prevalecer contra su iglesia. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Cuántas veces nosotros pensamos, opinamos, decimos y aplicamos mal el concepto de la iglesia? Entonces, ¿qué decimos? Yo no voy a la iglesia porque ahí están todos los hipócritas. No están todos los hipócritas. Claro que sí hay hipócritas, porque hay gente cristiana y hay gente mundana en la iglesia local. ¿Sí o no? Pero yo prefiero ir a un lugar donde hay algunos hipócritas y no ir a un lugar donde van a estar todos. De plano. Necesariamente tenemos que entender que mientras estemos aquí, tenemos que batallar por la santidad. La santidad es difícil, es cuesta, duele ser santo. Y debemos perseverar nosotros de acuerdo a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿dónde apunta la iglesia de Cristo? El capítulo más claro es el Juan capítulo 17. La iglesia de Cristo debe apuntar a un testimonio vivo. ¿Cuál es el testimonio vivo? La unidad. La unidad. ¿Saben cuántas veces fui a reuniones para la unidad y no pasó nada? ¿Saben por qué, hermanos? Porque no se entiende lo que es la unidad. Juan capítulo 17, versículo 21, dice así la Escritura. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Esto lo explicamos una vez, pero lo volvemos a explicar. No se trata de que nosotros podemos ser unos estando juntos. No es esa la manera de ser uno, sino que cuando yo soy uno con el Padre, y Eduardo es uno con el Padre, y Sara es uno con el Padre, entonces somos uno. No es que nosotros busquemos estar juntos. Estar juntos es la evidencia de estar unidos al Padre. ¿Por qué? Hay un principio que dice la Escritura en el profeta Amós. ¿Andarán dos si no estuvieren de acuerdo? ¿Cuál es el punto? Fíjense ustedes que hoy es un día célebre para el mundo entero. Y es un día esperado para muchos. Y quizás probablemente sea la puerta de algo que se viene, que es la acentuación más firme y más fuerte del ecumenismo. Y el ecumenismo es el fin de buscar la paz del mundo para que las religiones estén todas en un solo acuerdo. ¿Cómo podemos tener nosotros acuerdo? Esto es puntos de persecución de la iglesia. ¿Cómo podemos estar de acuerdo? Jesús, haciendo referencia a esto, necesitamos entender que la unidad primeramente es espiritual. La unidad debe ser espiritual
y se manifiesta a través del Espíritu, porque la iglesia es Espíritu y no todos los que están en la congregación son renacidos del Espíritu. Si vamos a Efesios capítulo 4, lo hemos leído recién, pero vamos a hacerlo nuevamente. Efesios capítulo 4, versículo 3 dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu. La unidad es espiritual, hermanos. Guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Qué quiere hacer el ecumenismo? Guardar la unidad de la paz, pero no en el Espíritu. ¿Por qué? Porque para tener unidad en el Espíritu yo necesito estar uno con el Padre. Si usted es uno con el Padre y usted es uno con el Padre y yo soy uno con el Padre, en Él somos uno. ¿Me entiende? Entonces, lo primero es manifestar la unidad del Espíritu. Capítulo 2 de Efesios, versículo 18 dice: porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. ¿Quiénes son los unos y los otros? Judíos y gentiles. Jamás podría haber unidad espiritual, gentiles y judíos, si no fuera por el Espíritu. Es una unidad espiritual. Así que, hermanos, ¿cómo podría yo tener relación de unidad si tenemos distintos espíritus con otras personas? ¿Qué significa esto? Ustedes vieron que hay gente que no cree en la humanidad de Cristo. Otros no creen en la deidad de Jesús, ¿sí? Algunos que dicen que no existe la Trinidad, que solamente es Jesús y los demás son títulos. Otros pueden decir en cuanto a que Jesús era simplemente un profeta o un profeta anunciado, ¿sí? Otros pueden decir muchísimas otras creencias, pero no tenemos unidad espiritual. Naturalmente la unidad espiritual se va a manifestar cuando tenemos todos el mismo espíritu. Ahora, no todos tienen el mismo espíritu. Entonces, la iglesia no puede tener ninguna relación con nadie que no tenga el mismo espíritu. ¿Lo entiende? Segundo punto de la unidad es unidad doctrinal. Si no hay doctrina, hermanos, hacemos una ensalada. La mayoría de las iglesias protestantes o evangélicas que están chochas con el ecumenismo es porque no tienen bases doctrinales. La Escritura dice claramente lo siguiente. Fíjense ustedes, por favor, en Juan 17, en la oración intercesora de Jesús, dice el versículo 7 y versículo 8. Juan 17, 7 y 8. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. ¿Qué es lo que hace que seamos uno? La palabra, la doctrina. La realidad bíblica es la doctrina. Por eso es que Jesús nos mandó, Mateo capítulo 20, versículo 28, nos mandó con este único propósito. Dice el versículo Mateo capítulo 20, versículo 28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Está poniéndose Él como ejemplo. ¿Cuál era el propósito? Tomando esta realidad de Mateo 20, 28, encontramos que en ese pensamiento, en ese sentir de misión, encontramos en la gran comisión el propósito. Ahora sí vamos a 28, 20. Mateo 28, y dice el versículo 20, enseñándoles
que guarden todas las cosas que os he mandado. La palabra es lo que debe ser enseñada y guardada y atesorada. Noten ustedes que el versículo 19 dice, por tanto, id y haced discípulos, alumnos, aprendices a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas. ¿Qué podemos ver? La iglesia nace con el propósito de ser una unidad espiritual y unidad doctrinal. Veamos Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, y terminamos. Dice el versículo 42. Hechos de los Apóstoles 2, 42. Este era el nacimiento de la iglesia cristiana, la iglesia de Cristo en Jerusalén. Fíjense en lo que dice. Y perseveraban, ¿en qué cosa? En la doctrina de los apóstoles y en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Note usted que dice, perseveraban primeramente en la doctrina de los apóstoles y luego en la comunión. No es que primero perseveraban en la comunión y luego en la doctrina. ¿Por qué? Porque no podría haber comunión si no están de acuerdo en la doctrina. ¿Se dan cuenta? Lo primero es doctrinas y luego comunión, acuerdo. Hoy en día la gente busca comunión, no busca doctrina. La gente busca amistad, la gente busca sentirse bien. Esa palabra contención, no aparece en la Biblia la palabra contención. ¿Vio que dice, acá vengo porque me siento contenido? No existe eso en la Biblia. El que contiene es el Espíritu Santo. Se llama preservación, atributo de Dios. Pero eso de contener, ¿sabe a quién hay que contener? A las cabras rebeldes. ¿Sí o no? El pastor tenía 100 ovejas. Se le perdió una. ¿Qué hizo con las 99? ¿Las dejó en el corral? No. Las dejó en el desierto, dice, y se fue a buscar la oveja rebelde. ¿Por qué se quedaron las ovejas en el desierto? Vaya pastor tranquilo, nosotros somos maduras, nos quedamos aquí. Vaya y vea esa rebelde dónde andará. Nosotros nos quedamos aquí tranquilitos, no va a pasar nada. Las ovejas de Cristo no necesitan contención. Hola. ¿Y qué busca la gente? Contención. ¿Contención de qué? Si hablamos de contención de su carne es un problema suyo. Pero la Escritura nos manda a nosotros a entender que antes de que pueda haber comunión debe haber doctrina. Un acuerdo doctrinal. Y doctrina es conjunto de enseñanzas, y lo que estamos haciendo todo este tiempo, desde el año pasado venimos enseñando doctrina, doctrina, doctrina. ¿Por qué? Porque hemos entendido que es necesario que la iglesia crezca con bases sólidas escriturales, a pesar de que haya alguno que no le gustó o que me mande mensajes intimidatorios a mi celular. No se trata, sí, léelo por favor. Primera de Timoteo 4:16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a todos los que te oyen. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Quiere decir, y de lo que enseñas. Haciendo esto te preservarás. Esa es la mejor contención, ¿no? Cuando yo tengo doctrina. Ahora, ¿cómo es el punto? Una iglesia de Cristo no puede hablar de cosas triviales. La iglesia de Cristo perseveraba en la doctrina de los apóstoles. ¿Por qué? Porque ellos pusieron el fundamento. Ellos pusieron el fundamento. Establecieron las doctrinas. ¿Qué es doctrina? Instrucciones. Las instrucciones que Jesús les dio a los discípulos, amados hermanos. Es muy claro poder entender que nuestro Señor tiene muy claro
que cuando tenemos nosotros que crecer en la palabra, tiene que haber fundamento, tiene que haber instrucciones. Y esa palabra instrucción Jesús se dedicó a enseñarles, a darles instrucciones a sus discípulos. A cada uno de ellos el Señor les dio instrucciones. ¿Por qué? Porque antes de crear el gobierno, Cristo tenía que formar, antes de crear lo que iba a gobernar, Él tenía que formar el gobierno. Primero comenzó por los apóstoles, luego por la iglesia, porque los apóstoles son los que tenían que tener la instrucción, la enseñanza. Por esa realidad, hermanos míos, debemos nosotros crecer conforme a lo que el Señor está enseñándonos. ¿A través de quién? Del Espíritu Santo, a través de la Escritura que tiene la doctrina de los apóstoles. Por eso, ¿cuáles son las cosas necesarias para una iglesia que se ha olvidado de cómo vive la iglesia original de Cristo? Primero, volver a las Escrituras. Segundo, extraer de las Escrituras lo que es el credo de los apóstoles. ¿Saben que los apóstoles establecieron un credo? Y que por lo general la iglesia romana lo ha publicado, pero la iglesia cristiana no sabe en qué creemos. ¿Se da cuenta que hay gente que puede venir de cualquier lado y no sabe qué creemos? Y usted que pertenece a la iglesia de Cristo debe saber en qué creemos, porque en esto consiste. Los estatutos bíblicos son lo que la Escritura nos dice, conducta de vida. ¿Cuál es la advertencia que nos da el Señor? Veamos la advertencia muy clara. El apóstol Juan, en su segunda carta, segunda de Juan, versículos 10 y 11, dice lo siguiente. Esto subráyelo usted porque esta es responsabilidad para cada uno de nosotros. Segunda carta de Juan, versículos 10 y 11. Escuche lo que dice celosamente el apóstol Juan en su carta. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Eso se llama imputación del pecado ajeno. ¿Escuchó? Hoy en día hay gente que quiere ser más buena que Dios y como no tiene en mente el valor de la iglesia, dice bienvenido a cualquiera. Ahora, seguramente no te tocan el timbre o te golpean la puerta para traerte una doctrina extraña. Pero usted la recibe todos los días a través de internet. Y si usted no tiene bases bíblicas, va a tener una ensalada de que ¿será que realmente hay Trinidad? ¿Será que realmente Jesús tuvo una mujer que se llama María Magdalena que tuvo hijos? Porque todas esas cosas se están desparramando. ¿Será que no hay divinidad de Cristo? ¿Cómo será esto? Cuando hay personas que no tienen bases y cimientos en Cristo Jesús, muchas personas, por lo que usted tiene en su casa, acceso del mundo entero, todo el sistema inmundo dentro de su casa, se llama internet. Y si usted no tiene convicción de la palabra de Dios, va a ser fácilmente engañado. Fácilmente engañado. Por eso dice, si usted participa diciendo bienvenido a algo que trae otra doctrina, no la que enseñamos, otra doctrina, será usted participante de esas malas obras. ¿Lo está entendiendo? Esto se llama celo santo de Dios. La iglesia debe conservarse santa, pura, sin manchas y sin arrugas. Si no fuese de que Cristo viene a buscarnos, haga lo que quiera cada uno. Pero como viene Cristo a buscar una iglesia con una característica irreprensible, esto se llama celo santo. ¿Por qué? Porque cuando alguien coquetea con cosas que no son de Dios, se llama adulterio. Eso dice la Escritura. ¿No sabéis, almas adúlteras, que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? El adulterio espiritual es cuando yo estoy negando la veracidad de la palabra de Dios y estoy poniendo en cuestionamiento. Todas estas cosas es necesario poder entenderlas. También la última advertencia es lo que dice 1 de Juan,
capítulo 2. Hoy me volvieron a preguntar si era el anticristo, ¿no? El que fue nombrado hoy, ¿no? Mire, hermanos, la Escritura ya habla del anticristo hace 2000 años atrás. Juan dice, capítulo 2, 18, hijitos, mire con qué amor decía, ¿no? Hijitos, ya es el último tiempo. Él decía, Juan, hace 2000 años él decía, ya es el último tiempo. Nosotros decimos, estamos en el último tiempo. Espere, Juan ya lo decía. Juan ya decía, ya es el último tiempo. ¿Y qué evidenciaba? Y según vosotros oísteis que el anticristo viene. ¿Quién será? Ya Juan estaba diciendo, viene. Anticristo, en contra de Cristo, todo lo contrario a Cristo. Y dice, así ahora han surgido muchos anticristos. Por eso conocemos que es el último tiempo. 2000 años atrás. Ya es el último tiempo. Entonces, ¿qué tenemos que decir nosotros? Es inminente, ya viene, ya está, se termina todo. ¿Por qué? Porque si Juan hace 2000 años decía, ya es el último tiempo, ¿qué nos queda decir a nosotros? ¿Se da cuenta? Y ya hablaba de anticristo, pero dice, muchos, ¿lo ven allí? Muchos, han surgido muchos anticristos. ¿Qué quiere decir que han surgido muchos anticristos? ¿Serán muchos papás? No. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestasen que no todos son de nosotros. Está hablando de que de la misma iglesia, no todos los que están en la iglesia son de Cristo, porque el espíritu del anticristo es contradecir la base fundamental, el cimiento, las doctrinas. Por eso, hermanos, sé que todo lo que estamos enseñando, en algunos puntos, algunos de los cristianos va a tener serios sacudones. Quizás por la mala formación que traíamos o por la ignorancia que traíamos. Pero cuando empezamos a ver doctrinas bíblicas, no nos va a quedar otra cosa que empezar a aceptar por la fe que la Escritura lo está diciendo. Pero ¿cuántas veces necesitamos hacer bien nuestra declaración de fe en qué creemos según la Escritura? No para competir con nadie ni para fanfarronear por allí, sino para decir, en esto creemos. ¿Por qué? Porque la vida y el testimonio de los que no son de Cristo es imposible que no se manifieste. Siempre va a manifestar. Hermanos, el que ama al mundo no es de Dios. El que ama al mundo no es de Dios. El que se deleita con las cosas del mundo no es de Dios. Su naturaleza está en el mundo. Cuando volvíamos anoche con Carolina de Concepción, veníamos escuchando a un predicador muy bueno y decía, tenemos una perra, dice, en casa, que cuando ya se sentía que estaba sucia, la bañábamos, le echábamos un rico shampoo. Y la primera reacción de la perra era salir corriendo al establo y revolcarse en la bosta del caballo. Le agradaba más ese olor que el shampoo, ¿no? Veo que los perros, después que los bañan, se revuelcan, se sacuden, se revuelcan en la tierra. Así se siente más cómodo. La naturaleza. ¿Saben cuántas personas vienen a una iglesia, escuchan un mensaje, se conmueven, lloran, hacen votos delante del Señor, pero llega el lunes y se deleitan otra vez, pero se deleitan, ¿no? No es que pecan sufriendo, ay, qué cosa, yo no quiero, no, se deleitan pecando. Aman el pecado, así como el perro se revuelca en la bosta de otro animal. No sé por qué, vieron que pasan los carros con los caballos y van defecando los caballos, ¿no? Y sale el perro y se acuesta encima de la bosta. ¿Lo vio o no lo vio? Yo solo lo vi.
Y digo, ¿por qué hace esto ese perro? Bueno, me salió una analogía, ¿no? ¿Por qué hace eso ese perro? ¿Cuál es el sentido? Hay un deleite, hay un disfrute, nadie lo obligó a tirarse allí, él fue y se revolcó. En la iglesia de Cristo me apena y me avergüenza ver a tantas personas que dicen que son cristianos. A lo mejor sí, son miembros de una iglesia local, pero de que pertenezcan a la iglesia de Cristo, creo con toda seguridad que no pertenecen, porque se deleitan de la inmundicia de este mundo. ¿Cómo está usted con relación al mundo? ¿Ama al mundo? ¿Se sirve del mundo? ¿Sus placeres son mundanos? Déjeme decirle que está en serio problema ante los ojos de Dios. Aborrezca el mundo y será amado por el Dios Padre Celestial. Amén. El miércoles que viene vamos a continuar enseñando acerca de la iglesia. No falte. Es importante conocer qué es la iglesia, el gobierno de la iglesia, la función de la iglesia. Para esto nuestro Dios nos está revelando, porque entonces vamos a entender cuán importante es pertenecer a la iglesia de Cristo. Oramos. Padre, la gloria y la honra sea para ti por haber revelado en las Escrituras las características de la iglesia de Cristo. Qué bueno es, Señor, saber que solamente tú edificas, porque si fuera por nuestra torpeza, hace rato que lo hubiéramos destruido. Pero tú edificas tu iglesia, Señor. Por eso es que es imposible de que sea hallada sucia. Sabemos, Señor, que en las congregaciones o en la iglesia local hay muchas cosas que corregir. Pero gracias por la obra de tu Espíritu Santo que nos convence de pecado, de justicia y de juicio, podemos estar a tiempo de corregirnos. Incluso hijos verdaderamente tuyos, Padre, que hoy están en condición de pródigos, deleitándose con el mundo, viviendo perdidamente. Sé que hoy también tienen la oportunidad de arrepentirse como lo dijo el pródigo. He pecado contra el cielo y contra ti. Señor, haz que vuelvan en sí tantos miles de pródigos que andan en el mundo, y tal vez millones sean, Señor. Países que han recibido testimonio de tu palabra, que están totalmente entregados a la brujería, al satanismo, a la promiscuidad. Señor, tu palabra expresa que lo peor que uno puede recibir es una mente reprobada, a quien tú entregas sin ningún tipo de cobertura tuya a hacer toda iniquidad que sale de un corazón perverso. Líbranos, Señor. Pero Padre, yo oro por tu iglesia, tu preciosa iglesia, y por aquellos que necesitan recibir el arrepentimiento que viene de ti para vida eterna. Señor, la mejor forma de tener asco al pecado es hacerles sentir lo que tú odias, lo repugnante del pecado. Señor, muestra esa verdad para que aquellos que aún no conocen esta realidad puedan entender cuánto tú aborreces el pecado. Gracias por tu Espíritu Santo y por tu palabra. Y perdónanos, Señor, si hemos hablado mal de tu iglesia, porque es tuya, Señor. Te pido, Padre, que nos ilumines cada vez más y nos ayudes a comprender. Gracias por darnos a nosotros la vida y por recrearnos siempre con el espíritu de justicia. La gloria y la honra sea para ti, Señor. Amén y amén. Aleluya.